El siguiente podcast es presentado por APEC Hospital de la Ceguera. En este episodio revive junto al Dr. Rafael Sánchez Fontán una vida de experiencias personales en una entrevista guiada por la doctora Valeria Sánchez Huerta. Bienvenidos al primer episodio del podcast Miradas que perciben diferente. El día de hoy arrancamos con el primer capítulo de este gran proyecto que significa un nuevo comienzo en la narrativa e identidad de APEC. Y para inaugurar este espacio, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Rafael Sánchez Fontán, quien es, ha sido y siempre será uno de los pilares de la oftalmología en nuestro país. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación a este primer episodio. Y para empezar la entrevista, ¿cómo se siente ver florecer a su hospital de esta forma? Bueno, yo simplemente les puedo decir de que entre la época que yo ingresé a la asociación 1964, en donde la realidad era un hospital terrible, es decir, muy pobre, es decir, muy limitado en muchas de sus cosas, a lo que es el hospital actualmente, es una diferencia tan opuesta, tan grande, tan diferente, que el corazón se me llena de gusto, de alegría y sobre todo, quizás no sea la palabra adecuada, pero de presunción de sentir que estamos en uno de los hospitales mejores del mundo. Exacto. Oye, ¿y cómo recuerda los inicios de la asociación? Cuando yo entré a la asociación, venía yo de un dispensario en San Jerónimo, junto con el doctor Arriaga, y entramos 4 residentes, éramos 5 residentes que trabajábamos intensamente, y mis recuerdos de esa época son de un gran trabajo, de un gran pegarnos a los maestros que estaban en esa época, tratar de acabar nuestras tareas de oftalmología, y probablemente quizás uno de los grandes éxitos que tuvimos fue que ahí nos ayudábamos entre los 5 residentes a acabar pronto y probablemente para subir a jugar dominó un rato a las 6 de la tarde. Mis recuerdos de esa época son extraordinariamente hermosos y gratificantes. ¿Hiciste oftalmología desde el principio en APEC? Sí, yo desde un par de años antes de que entrara yo ya como residente de la asociación, iba yo a la Ceguera a tomar campos visuales con el doctor Morales exclusivamente como técnico y me gustaba, ¿no? Y obviamente, pues estando mi padre en la asociación, entré de lleno como residente del hospital en esa época. Muy bien. ¿Qué época era? ¿Qué año? 1964. 64. ¿Y cómo se siente al saber que su familia es un pilar dentro de la oftalmología? Híjole, pues me siento terriblemente orgulloso. Yo vi trabajar a mi padre intensamente por la oftalmología mexicana y por la oftalmología de este hospital. Él fue una gente que siempre luchó por darle a los enfermos de escasos recursos una atención oftalmológica de gran calidad. Siempre buscó tratar de compartir lo que el hospital aprendía, lo que los médicos del hospital aprendían, y el día de hoy me siento tan orgulloso de que una época fui el hijo de Sánchez Bulnes al que todo el mundo me trataba de chiquear, pero que indiscutiblemente fue un peso muy fuerte ganarme el respeto de la gente por mí mismo. Luego trabajé muchos años como doctor Sánchez Fontán, siendo director del hospital, presidente del patronato, y últimamente soy el papá de la doctora Valeria, porque pues sin que yo la empujara, de repente se me apareció con que había estudiado medicina en la escuela La Salle, siendo yo universitario, y después se metió de lleno a trabajar al hospital y ahora está trabajando intensamente y es para mí un orgullo tenerla. Platícanos un poco más de lo que recuerdas del doctor Luis Sánchez Bulnes. Mi padre fue un agente
extraordinariamente luchón. Fue una gente que se esforzó por todos los caminos que encontraba para hacer progresar la asociación. Él, después de estar muchos años en el hospital, consiguió el terreno de aquí de Vicente García Torres. Se juntó a hacer desayunos de apoyo con todas las gentes que querían para juntar el dinero suficiente para hacer la primera construcción del hospital. Trajo a México los congresos mundiales de oftalmología. Me enseñó a ser muy consciente y muy a que el hospital conservara siempre ese espíritu de su misión de dar atención a los enfermos de escasos recursos. Y bueno, podría yo decir que fue tan rígido en la educación, pero tan generoso, que cuando yo empecé la residencia, mi padre, que era un gran cirujano, cambió su modo de operar para operar a las 6:30, cuarto para las 7 de la mañana, para que yo pudiera ganarme las ayudantías. Pero tenía una regla muy sencilla: él llegaba a operar a las 7 de la mañana en punto, y a esa hora yo tenía que estar el enfermo en la sala, tenía que estar todo listo. Yo tenía que llegar 6:30. Si llegaba 10 minutos más tarde, la madre que estaba ahí era la que hacía todo, y yo ya no podía entrar de ayudante, perdía la ayudantía. Y en eso fue inflexible para que yo pudiera salir de ahí al cuarto para las 8 y llegar a mi residencia a tiempo. Esa era su estructura. Y fuera de eso, en el ámbito familiar, pues siempre buscó tener la unidad. Él fue el que inició las comidas cada semana en su casa los miércoles con mis hermanos, mis hijos, mis nietos. Y a partir de eso hemos hecho una familia realmente muy unida. Yo con mis hijos, mis nietos, mis hermanos. Creo que esa es una herencia difícil de valorar. ¿Cuál es el recuerdo que vives con más añoranza en el paso como médico que tuviste en APEC? Con más añoranza. Y yo creo que lo que más recuerdo con una añoranza grande fue mi paso por la residencia y mis primeros pasos en el hospital, en donde éramos un grupo de residentes que fueron entrando, de maestros muy importantes como el doctor Morales, con el que yo hice glaucoma, Gómez Leal, Diego Cuevas Cancino, Oquelar, Salcedo, una gente de gran calidad, con los que había una unión tan fuerte que don Roberto Quirós, que fue quien me ayudó mi primer catarata, después de las sesiones que el hospital tenía, nos llevaba a todos a cenar a un lugar que, ahí se me fue ahorita el nombre, pero que era ya clásico de todos, ¿no? ¿Y qué sigue para el hospital? Híjole, al ritmo que el hospital ha ido creciendo, la transformación entre cuando yo entré en 64 hasta por ahí del año 2010 fue muy pausado. A partir del 2010 empezó a cambiar la tecnología en forma impresionante. Y podría yo decirles que el hospital, cuando a mí me decían pensar en un hospital para dentro de 20 años, y no me lo podía yo imaginar. Afortunadamente, pues supe separar las cosas. Actualmente, Valeria, mi hija, los médicos que están en su generación, son los que pueden llevar al hospital, y lo van a llevar seguramente, a ser uno de los 10 mejores hospitales del mundo, que es con la bandera con la que navega Valeria. Y ahora que el hospital cumple 105 años, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué significado le das a este aniversario de los 105 años? Híjole, estos 5 años para mí significan quizás una cosa importante, es que durante muchos años la familiaridad que yo tenía con el cuerpo médico, con el cuerpo administrativo, con las que hacían la limpieza, las cocineras y demás, era una relación demasiado íntima, demasiado afectuosa. En esa época pues éramos
5, 6, 8 residentes, 20 médicos del staff y había 20 personas más a las que yo trataba todos de nombre y demás. Actualmente el hospital pues son 850 personas, de los cuales son 200 médicos, 220 médicos y el resto es personal administrativo de limpieza, etcétera, etcétera. Y lamentablemente se ha perdido un poquito de esa intimidad que existía en la época que yo empecé en el hospital, aun cuando actualmente el ambiente hospitalario en general creo que es demasiado agradable y se ha buscado mantener esta familiaridad y este respeto con el que se tratan las personas que trabajan en el hospital. APEC, historia de un esfuerzo inquebrantable. Continuamos. ¿Y cuál es la lección más importante que has aprendido en la vida? La lección más importante que he aprendido en la vida, yo creo que la lección más importante es que el éxito en todos los terrenos es mantener el respeto hacia la gente. Siempre he sentido que cuando uno trata con respeto, lo mismo a la gente muy humilde que a la mediana, que todo va sobre ruedas. En el momento que se rompe esa pequeña línea de respeto, pues todo lo demás ya está sujeto a muchas cosas que a veces es difícil controlar. ¿Y qué inspira a Rafael Sánchez como persona, no nada más como médico? Como persona, pues inspira que estoy con una señora hace 59 años con la que todavía estoy muy feliz, con 4 hijos, con 8 nietos, con un hospital que está totalmente exitoso, con un hospital privado, con una vida que realmente la disfruto todavía. No sé cuánto me quede, pero lo que me queda creo que lo voy a disfrutar. Realmente creo que lo disfruto. Entonces, ¿dirías que tu familia es lo que te inspira a seguir? Pues yo diría que lo que me inspira actualmente es el respaldo de mi familia y el respaldo de la gente de los hospitales con los que estoy. Mis grupos de amigos con los que sigo siendo. Tengo un compañero mío, Alfredo Espinosa, con el que entré en primer año de primaria y nos hemos visto todos estos años, 75 años hemos andado juntos. Desayunamos en grupo alrededor de cada 8 o 15 días. Creo que mi vida en general es muy satisfactoria. ¿Y a quién admiras? ¿A quién admira Rafael Sánchez Fontán? Híjole, eso sí es muy difícil decirlo. ¿A quién admira? Creo que me voy a quedar mudo. Admiro a demasiadas personas. Todas las gentes a las que veo crecer y pujar y trabajar como los admiro. No podría yo decirte, admiro a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos, a la gente del hospital. Para aquellas personas que quieren o aspiran a seguir sus pasos, ¿cuál sería el mejor consejo que les darías? Creo que la única cosa que yo les podría decir es que, híjole, en la vida pocas cosas las recibe uno de regalo. La mayoría de las cosas las tiene uno que luchar y trabajar intensamente, con mucho respeto, pero con mucha fuerza. El día de mañana, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Pues como una gente que trabajó, creo que he triunfado en la vida, he recibido muchos premios en el área de la oftalmología, la medalla Greider, las medallas en la Panamericana del Consejo Internacional de Oftalmología, pero pues ¿cómo me gustaría ser recordado? Pues como una gente a la que quise. Uh-huh. Este es un señor al que respeto y quise, y qué bueno que lo conocí, nada más. ¿Qué libro o autor has tenido más impacto en tu vida y por qué? Se van a reír, pero el libro que más me ha seguido en la vida es El Principito. Tiene una cantidad de pensamientos y de
lógica que cuando las analiza uno y las trata uno de llevar a cabo, lo hace a uno llegar a ser feliz. Simplemente tiene el pasaje de la rosa en donde, ¿por qué quieres esta rosa? Porque es mía, porque es la única, soy el único. Si yo hago sentir a todas las gentes que me rodean que son únicos para mí y que yo soy único para ellos. Claro. ¿Cuál es tu mayor pasión fuera de la trayectoria como médico? La música. Soy un fanático de la música clásica, de los boleros, del ballet. Ya estudié piano, debía haber sido músico, ¿no? Y dentro de la música, ¿cuál dirías que es el género que más te gusta? El género que más me gusta son las sinfonías, el piano, los conciertos de piano, de violín, los vivo, los disfruto, ¿no? Y después la ópera, y obviamente cuando estamos en reuniones familiares, tener una cantidad de música, de boleros con los cuales puede uno decir muchas cosas a los que están alrededor. ¿Tu mayor pasión qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir agradecido con la vida? Todo. Que la gente va conmigo, mi familia va conmigo, haber convivido con gente realmente hermosa, cariñosa, gente linda, haberme permitido trabajar, crecer y sobre todo estar a los 83 años contento de haberlo vivido. Cuando me preguntan, ¿qué no extrañas los 20 a los 30? No, yo siento que he disfrutado mis décadas de la vida muy bien y estoy disfrutando la última década de mi vida, creo, 83 años, ya no sé si vivo un mes o un año o 10 años, ¿no? Pero mientras los viva yo rodeado de la gente con la que estoy, voy a estar muy agradecido. Claro. Y si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería y por qué? Híjole, creo que no lo voy a decir, pero lo que pudiera yo cambiar en el mundo es esta sensación de que hay demasiado egoísmo en muchas personas y no son capaces de compartir. Aprendí a tratar de compartir y hay cosas que a veces me regañan por las propinas que doy, a veces me regañan por lo que les doy casi siempre les hace más falta a ellos que a mí. No sé, siento que hay mucho egoísmo en muchas personas, ¿no? Otras no, otras son muy lindas. ¿Y algo que quisieras dejarle a la comunidad de oftalmólogos? Un hospital de la Ascensión para evitar la ceguera en México, creado por mi padre, por mí, por Valeria, mi hija, y por todos los médicos que dentro de poco van a hacer un hospital de excelencia dedicados a la práctica privada y a la parte asistencial. Yo creo que el que no hace práctica asistencial no debe de tener una práctica privada. Creo que no los llena nada más la parte económica. Y si estas palabras las estuviera escuchando alguien que no es médico, ¿qué te gustaría dejarles? ¿Que no fuera médico? Híjole, pues que nuestros pacientes, todas las personas en el mundo deben de tener una idea, una proyección, un ideal hacia dónde quieren llegar. ¿Qué les puedo decir? Hay que luchar. No hay forma de que te llegue de gratis las cosas. Tienes que luchar y buscar la manera de llegar a conseguir todos los que tú quieres. Muy bien, doctor. ¿Algo más que quiera dejarnos? Nada. Agradecerles mucho esta entrevista. Bueno, pues agradecemos su tiempo en Miradas que Perciben Diferente como primer capítulo de este maravilloso proyecto que está iniciando el Hospital para Evitar la Ceguera en México. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Este podcast fue una emisión original de APEC. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @APEC Hospital de la Ceguera. Hasta la próxima.